Buenas noches, gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Hosteltour Televisión, siguiendo de cerca lo que da de sí la actualidad turística. Hoy, con los invitados en el programa, conoceremos más de cerca a los agentes implicados en el transporte de viajeros, a quienes nos traen a los visitantes a nuestro archipiélago, tanto en lo que es la vertiente marítima como la vertiente aérea. La entrevista de la semana tendrá como protagonista a Francesc Triay, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. Con él conoceremos los datos de la actividad que registran los puertos bajo su gestión y también los nuevos proyectos a corto y medio plazo. En la tertulia de hoy, sí, levantamos el vuelo para saber a qué altura se encuentra la actividad de las compañías aéreas. Para ello nos van a acompañar don Felipe Navío, que es presidente de AECA, la Asociación Española de Compañías Aéreas, Manuel Panadero, que es director general de Air Europa, Ricardo Roda, que es director comercial charter de Spanair, y Álvaro Midelman, que es director para España de Air Berlin. Charter o regular, en vuelos nacionales o internacionales. Está claro que el sector aéreo afronta retos decisivos de los que hoy queremos saber más, y seguramente así podrá ser con nuestros invitados. Antes, y como es habitual, les ofrecemos el resumen de las noticias turísticas que se han desarrollado en los últimos días en este bloque que ha elaborado la redacción de Hosteltour Televisión. Las empresas de autocares se encuentran con graves problemas de rentabilidad. Los turoperadores cada vez presionan más y los grandes grupos extranjeros tienen sus propias flotas. Por ello, las empresas del transporte han decidido en Palma unirse y buscar las fórmulas para recortar sus gastos de forma conjunta. Las grandes empresas de autocar de las islas pretenden adquirir de forma conjunta gasóleo y hacer frente a costes e inversiones, para así evitar la sangría de fondos que están sufriendo en los últimos meses, según han declarado las patronales del sector a nivel balear y nacional. El presidente de la patronal de transporte discrecional, Jaume Batlle, ha afirmado que el incremento de costes del 12 al 14% se debe a los aumentos de seguros, combustible y convenio colectivo, que resultan insostenibles para las 40 empresas de Baleares. Batlle se ha quejado de la presión de los turoperadores que obligan a las empresas de autocar a recortar precios y a aplicar descuentos cada vez mayores. El representante empresarial destacó que ya se están detectando los primeros efectos negativos de la actual guerra de precios, pues cada vez cuesta más amortizar la compra de un autocar, lo que obliga a prolongar su vida en activo. Reunión destacada en el fomento del turismo para el próximo lunes. Dos temas estrella sobre la mesa. Por una parte, el análisis del enfrentamiento con el Govern y el estudio de la presentación de una posible querella contra el diputado socialista Antoni Diéguez por los contenidos de un artículo recientemente publicado. El presidente del Fomento de Turismo de Mallorca, Miquel Vicens, ha pedido la rectificación del diputado socialista Antoni Diéguez, quien en un artículo periodístico sugería que Vicens tenía como empresario sus intereses fuera de las islas. El presidente del Fomento ha señalado a Hosteltour que el artículo intentaba confundir a la opinión pública, cuestionando si los hoteleros de las islas y miembros del Fomento tienen más intereses fuera o dentro de Baleares. Vicens ha pedido una rectificación en el mismo medio y de similares características. En caso que no se rectifique, se pedirá al Fomento el próximo lunes que se sume a la querella. Ese día, el lunes 25 de febrero, el Fomento de Turismo analizará la creación del Consejo Asesor de Turismo y la situación actual de enfrentamiento con el Govern balear ante la delicada situación del mercado turístico. Hasta la modificación del Consejo Asesor, Vicens señala que el actual Ejecutivo no lo había convocado nunca y que determinados componentes tienen poca idea del turismo, criticando además el escaso número de representantes del sector turístico. 1.000 pesetas al año por plaza hotelera. Esta es la cantidad que las cadenas hoteleras están preparando para constituir lo que sería un Ivatur privado. Según una información a la que ha accedido Hosteltour, se recaudarán unos 400 millones de pesetas para ir a las ferias turísticas, donde se haría promoción turística por libre. Esta es una muestra más del desencuentro entre el sector turístico y la Consellería de Turismo. La agrupación de cadenas hoteleras de Baleares propondrá a la Federación Hotelera, a la Cámara de Comercio, a los fomentos y al sector en general la puesta en marcha de un plan promocional al margen del Govern, al cuestionar su capacidad de promoción de la Consellería de Turismo. Pretenden las cadenas crear un Ivatur privado, siendo la primera feria a la que se podría acudir la de Londres en noviembre. Se pedirá 1.000 pesetas por plaza turística al año, lo que podría generar unos 400 millones de pesetas. Fuentes de la entidad han indicado que se invitará a las compañías aéreas, a los turoperadores y a otros empresarios no directamente del sector.
La agrupación de las cadenas hoteleras propondrá la iniciativa en la próxima Asamblea General de la Federación Hotelera, quien ha criticado con dureza el stand de la Comunidad Balear en la pasada Feria de Turismo de Madrid, Fitur, al que ha calificado de impropio para la primera potencia turística de Europa. La patronal explicará su postura a las 29 asociaciones que reúnen su seno, a las que pedirá la aportación económica para poder llevar a cabo sus propias campañas de promoción turística de Baleares como destino turístico. Más protagonismo para el transporte marítimo de pasajeros, aun tratándose de cifras modestas si las comparamos con las del transporte aéreo. Se trata de un sector cada vez más valorado por el alto poder adquisitivo de sus usuarios, especialmente en la vertiente de cruceros. En la entrevista con el director de este programa, Javier de Benito, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, nos acerca tanto las previsiones en este segmento como los proyectos de mejora de las terminales de pasajeros. Muy buenas noches. Contamos hoy con la presencia en este espacio de diálogo con el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay. Muy buenas noches, señor Triay. La primera pregunta es obligada. Los puertos de Baleares son la entrada por vía marítima de los turistas. ¿Cuáles son las iniciativas de la Autoridad Portuaria en esta materia? Bueno, en primer lugar, yo lo que quisiera decir es que el turista que llega a las Islas Baleares por vía marítima, sea en línea regular o sea en crucero, realmente recibe una magnífica impresión. O sea, son unos puertos que están absolutamente integrados en las ciudades, Palma, Ibiza, Mahón, y que por tanto se siente inmediatamente en el corazón de la ciudad. Tanto la impresión es muy positiva y así nos lo dicen las encuestas que cada 2 años hacemos a los turistas de cruceros. Ahora, por otro lado, hay que mejorar estas instalaciones y adaptarlas a los nuevos buques. Entonces, en Palma tenemos un proyecto importante cuya primera fase es la constitución, la creación de una nueva estación marítima para pasajeros de líneas regulares en lo que es la prolongación del Moll Vell, del Muelle Viejo, por tanto mucho más cerca del corazón de la ciudad, y esta es la inversión que es de unos 6.000 millones de pesetas, entre una obra marítima, los nuevos accesos, los aparcamientos, el edificio de la propia terminal, completar las obras de los muelles, por tanto crear una terminal para ferries con Barcelona, con Valencia, con Ibiza, etcétera, pues absolutamente moderna y adaptada a las necesidades del siglo XXI, cosa que en este momento pues no estamos en condiciones de ofrecer. Yo creo que una terminal marítima, una estación marítima, pues tiene que tener a su escala, en proporción a los pasajeros que mueva diariamente, pues la misma calidad que tenga un aeropuerto de las mismas condiciones, algo que hoy por hoy todavía está lejos de ser una realidad. Por otro lado, en una etapa posterior, pues esto supondrá pues poder remodelar la zona de los cruceros, ofrecer a los cruceristas, por lo tanto, una zona del puerto de Palma, los muelles de Poniente o de Paraires, pues exclusiva prácticamente para ellos y con nuevas instalaciones también adaptadas y al nivel de Palma, puerto líder en materia de cruceros. Los sucesos del 11 de septiembre han impactado en el mundo turístico. ¿Cómo han afectado estos acontecimientos a Baleares y al tráfico de cruceros en las islas? Bueno, el 11 de septiembre para las compañías de cruceros a nivel mundial ha sido catastrófico. Esto es lo primero que hay que decir. Ha sido un golpe muy fuerte que ha retraído al crucerista más importante, que es el norteamericano. Ahora bien, esto no ha tenido un efecto en nuestros puertos, porque afortunadamente el 11 de septiembre pues la temporada ya estaba muy avanzada, por tanto muchos cruceros para septiembre y octubre pues ya estaban comprometidos y pagados, y a partir del mes de octubre pues empieza nuestra temporada baja, en la que prácticamente hasta el mes de abril pues no tenemos cruceros, por lo tanto no apreciamos una caída en el número de cruceros o en el número de cruceristas, que en el año 2001 han sido superiores en el conjunto de los puertos de Baleares, y en el de Palma en particular han sido superiores a los del año 2000. Por tanto, no hemos sufrido los efectos. Ahora, esta nueva temporada, ahora en el año 2002, ¿cómo va a ser? Pues las previsiones son buenas. Tenemos el nivel de compromisos, de reservas realizadas,
yo creo que son superiores a las que el año pasado en las mismas fechas teníamos. Siempre vienen más cruceros, más escalas que las que realmente se tienen previamente comprometidas. Por lo tanto, yo creo que los resultados de este año no van a ser inferiores, creo yo, esto es algo que nos lo va a decir el paso de los meses, no van a ser inferiores a los del año 2001. Por tanto, en este sentido, pues habríamos superado bien o pasado bien la prueba y las consecuencias de los atentados de Nueva York. Perspectivas positivas, entonces. Por mercados, ¿cuáles son los más potenciados y cuáles se pueden ver más afectados? Yo creo que la nacionalidad más afectada es la norteamericana, que no olvidemos que es un importante cliente de cruceros en el Mediterráneo. Para los puertos de Baleares es el segundo cliente después de los británicos. Por tanto, que haya una reducción de clientes norteamericanos tiene importancia. Ahora, por otro lado, también es verdad que nuestros puertos, y especialmente el puerto de Palma como puerto base, como puerto de comienzo y final de cruceros, es un puerto especializado en cruceros europeos, destinados a la clientela europea y por tanto destinados básicamente a la clientela pues británica y alemana y después pues italianos, españoles, franceses, etcétera, con una organización muy propia y muy independiente de los cruceros internacionales del Caribe, norteamericanos, porque es una organización muy parecida a la de la explotación hotelera. Entonces los turoperadores son los que realmente captan a los turistas, los que les venden a través de las agencias de viaje el producto, que incluye todo, los traslados, los vuelos, el crucero y muchas veces una estancia en hotel. Y que por lo tanto es un producto es un combinado y un poco un ir más allá en el producto turístico convencional y que tiene una gran aceptación. Y creo que ahí no vamos a tener disminuciones, sino que al revés, que se está en un mercado creciente y en un mercado muy atractivo, tanto para las compañías como para los usuarios. Barcelona y Palma, ¿puertos complementarios o puertos que compiten? Pues las dos cosas. O sea, nos hacemos la competencia porque aspiramos a ser líderes y a captar mayor número de pasajeros y de cruceros. La Autoridad Portuaria de Baleares, por lo tanto, Palma, Ibiza, Mahón, tenemos más movimiento del puerto de Barcelona. Por lo tanto, como autoridad portuaria, pues somos la primera autoridad portuaria de España en tráfico de cruceros. El puerto de Palma por separado con el de Barcelona, aunque algunos años hemos ido por delante, en este momento el puerto de Barcelona pues supera nuestras cifras, pero somos dos puertos distintos, porque el puerto de Palma, como decía, es un puerto especializado en el inicio y final de cruceros europeos, y el puerto de Barcelona es un puerto especializado en principio y final de cruceros de turismo norteamericano. Por lo tanto, no coincidimos exactamente en el producto que se ofrece, pero no hay duda que todos los puertos aspiran pues a mejorar su participación en un mercado cada vez más competitivo, porque todos los puertos y todas las ciudades turísticas del Mediterráneo están mejorando sus instalaciones, haciendo fuertes inversiones para atraer a este tipo de turista, no tanto por el interés del puerto, porque el puerto, pues el rendimiento que el puerto obtiene del tráfico de cruceros pues es limitado, es un porcentaje bajo dentro del conjunto de sus ingresos, sino por la importancia que tiene para la economía del territorio inmediato, de la ciudad o del territorio, en este caso nuestro, de la isla, porque estos turistas de cruceros, es indudable, lo confirman todas las encuestas, las nuestras y las que se hacen a nivel internacional o a nivel europeo, pues tiene un nivel de consumo pues varias veces superior a la media del turismo familiar o turismo de sol y playa o turismo vacacional, que por tanto tiene un gran interés, no consume en territorio, el barco es su hotel, por tanto el barco desaparece al principio de la noche, y sin embargo pues para el comercio, para la restauración, tiene un gran interés como consumidor. ¿Qué opinión tiene del proyecto de renovación, de remodelación de la fachada marítima de Palma? ¿Cómo puede afectar o beneficiar al pasajero? Bueno, el proyecto del ayuntamiento es un proyecto urbanístico, un proyecto de creación de una fachada que está inacabada, pero que incluye algunos aspectos complementarios que van más allá de las posibilidades municipales, que son la transformación de
de una autovía pues, en un paseo, de incremento de una playa, etc. Entonces nosotros sobre los aspectos urbanísticos pues no somos una institución especialmente afectada por esta decisión. Creo que hay otros niveles de la institución, institucionales, el Consell de Mallorca, el propio gobierno de las Islas Baleares, que tienen más que decir que la propia autoridad portuaria. A nosotros lo que nos preocupa es que este proyecto pues, no afecte a la accesibilidad al puerto. Entonces, que se tenga en cuenta que el puerto, la parte del puerto situada a levante, hablando de la parte de Moll Vell y de muelles comerciales, pues una parte fundamental del puerto, que traer los pasajeros a esta zona del puerto va a ser una mejora para la ciudad, para los ciudadanos, pero que a la vez se tenga en cuenta que esto supone un tráfico intenso tanto de vehículos de turismo, de coches, como de camiones, porque los nuevos ferries son auténticos transportes de mercancías también, aparte de pasajeros, y por tanto que se tiene que resolver simultáneamente los problemas urbanos de mejora de la accesibilidad al mar, a la costa, de disfrute, por tanto, del borde del mar, con una accesibilidad garantizada al puerto las 24 horas del día. Y por eso hacemos una propuesta al ayuntamiento de incorporar a su solución pues un vial subterráneo desde la vía Cintura hasta el puerto que garantice, por tanto, estos dos niveles. Un nivel urbano muy poroso para todas las calles transversales, muy útil para el peatón, para el que disfruta del paisaje, y por otro lado tengamos un nivel inferior que nos garantice pues, una buena accesibilidad a esas instalaciones portuarias en las que queremos hacer una inversión muy importante para mejorarlas. La naviera Transmediterránea apostaba por una terminal propia. Sin embargo, la autoridad portuaria prevé, y cree que es más positivo, un espacio, unas instalaciones comunes. ¿Por qué? Es que no tenemos espacio. El problema es que el puerto de Palma no se puede comparar a otros puertos en los que también opera Transmediterránea, como puede ser Barcelona o Valencia, por ejemplo, ¿no? En los que hay grandes espacios sobrantes debido a la enorme expansión del puerto hacia el exterior, a la conversión de puertos tradicionales en grandes puertos de contenedores, y entonces pueden dar a las distintas compañías pues, su propia ubicación para el manejo de sus líneas regulares. En el puerto de Palma, y en Mahón y en Ibiza es lo mismo, a otra escala, pues nosotros no disponemos de unos espacios suficientes para a cada compañía que lo quiera poderle dar un espacio para que tengan su propia terminal, sus propios muelles. Entonces tenemos que aprovechar mucho más el espacio existente, somos mucho más celosos del medio ambiente y del paisaje y por tanto nos lo pensamos muchísimo antes de proponer cualquier ampliación hacia el exterior del puerto. Vamos a aprovechar al máximo el puerto existente y para esto pues hay que compartir instalaciones y sacarles el máximo rendimiento a lo largo del día. Y la manera de hacerlo es que sean instalaciones públicas, por lo tanto instalaciones que sean promovidas por la autoridad portuaria. ¿Qué más quisiéramos que tener grandes espacios donde no solo Transmediterránea y las otras compañías, sino también los que se dedican a la reparación de embarcaciones y mantenimiento con sus pequeños astilleros, que también es una actividad muy importante que se desarrolla dentro del puerto, pues todos ellos pudieran tener la máxima expansión que sus empresas pudieran alcanzar. Pero hoy por hoy estamos en un momento de utilización racional de las aguas abrigadas de que disponemos. Y esto Transmediterránea lo comprende y apoya el proyecto de la autoridad portuaria. Solo nos queda entonces agradecerle su presencia en este espacio y en este programa. Gracias. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Si te gusta viajar, ven a Lilian Tours. Te ofrecemos una amplia oferta de viajes a todos los destinos. Déjate asesorar por un equipo de profesionales que organizará un viaje a tu medida. Lilian Tours. Tú solo imagina. Nosotros haremos el resto.
En Archiduque Luis Salvador 115, teléfono 971-207-507, 971-207-507. Vuela abajo el sector aéreo. Estamos asistiendo en los últimos meses a un goteo constante de noticias en clave negativa. Desde despido masivo de plantillas hasta lo que es reducción de frecuencias o de servicios de a bordo, hasta incluso el cierre de alguna que otra compañía. ¿Hasta qué punto han influido en esta situación los atentados del pasado 11 de septiembre? ¿O son más bien los que estamos viviendo ahora los resultados de una excesiva competencia entre compañías y estamos asistiendo a una especie de ajuste temporal? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas con los invitados de la tertulia de hoy. Se los presento a continuación. Son Ricardo Roda, director comercial charter de Spanair. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Álvaro Middelman es director para España de Air Berlin. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Don Felipe Navío es presidente de AECA, la Asociación Española de Compañías Aéreas. Buenas noches, Buenas bienvenido. noches. Y don Manuel Panatero es director general de Air Europa. Buenas noches. Buenas noches. Pues enseguida abrimos el fuego, alzamos el vuelo, iniciamos nuestro viaje en esta tertulia de Hosteltour Televisión. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Para entrar un poquito en ambiente, me permitiré dar cuenta de algunos titulares de noticias que han sido publicadas, que han sido recogidas por Hosteltour, por esta publicación tanto periódica como digital. Por ejemplo, las compañías aéreas perdieron 17.400 millones de euros en 2001. En Europa, el tráfico internacional de las aerolíneas europeas cae un 7,42% en las 4 primeras semanas de enero. Las aerolíneas españolas critican la carencia de medios y agentes de seguridad en los aeropuertos españoles. British Airways registra unas pérdidas de 262 millones de euros en el último trimestre de 2001. Y así de una forma preocupante por lo continuada, según decíamos hace también unos instantes. Yo no sé si estas noticias, si este aluvión de noticias también preocupa a nuestros invitados o si es si es menos de lo que parece. Señor Middelman, ya que a usted le parece que abramos con esto, ¿es tan preocupante como parece o los ciudadanos estamos viviendo una alarma injustificada? No, honestamente, efectivamente la situación es muy complicada. Es muy complicada por una serie de razones. Indudablemente hay una razón de fondo que es la económica, hay una recesión, o si no es una recesión, porque hay lo del vaso medio lleno o medio vacío, efectivamente es una ralentización importante del crecimiento y esos diferenciales indudablemente pueden hacer pensar en una recesión. Eso por un lado. El hecho de que como consecuencia de esa situación y el 11 de septiembre, que indudablemente ha jugado un papel muy importante, ha traído consigo el que determinadas compañías hayan tenido que replantearse cuál es su futuro y cómo encaran una situación que ya venía de antes. Y bueno, yo creo que hay ejemplos paradigmáticos como por ejemplo el de Sabena y el de Swissair, que creo que no necesitan mayor explicación. Y el hecho de que pues la suma de ambos factores pues ha llevado consigo a que en estos momentos nos encontremos ante un ajuste importantísimo de la demanda que conlleva indudablemente un ajuste de la oferta. Y yo creo que esta es la situación. ¿Quieren hacer los demás invitados también su propia radiografía de lo que está pasando actualmente, señor Roda, por ejemplo? Yo estoy de acuerdo en que el principal problema que hemos tenido ha sido el 11 de septiembre, indudablemente la psicosis creada entre nuestros pasajeros al utilizarse nuestra herramienta de trabajo como misil ha hecho tambalear las estructuras de todas las compañías aéreas mundiales. Eso es indudable. Evidentemente este efecto psicológico va desapareciendo, pero todavía arrastramos
parte de esta situación, y esto está creando un efecto dominó, o sea, donde a partir del 11 la gente dejó de volar prácticamente a los mínimos niveles. Poco a poco vamos recuperando esta situación. Está afectando evidentemente, sobre todo, bajo mi punto de vista, al tráfico turístico, y ahí es donde quizás se pueda notar más el efecto negativo que nos está creando, pues que hay que ajustar costes hasta unos niveles bastante exhaustivos para poder garantizar nuestro futuro. Señor Navío, las empresas españolas a las que usted representa viven en este momento de un modo distinto a las no españolas. Yo diría que la industria aérea española viene a ser un reflejo de lo que le está ocurriendo a la industria aérea europea y mundial, quizá con menos intensidad en cuanto a los efectos negativos por la situación de nuestro país como destino turístico en la zona del Mediterráneo, pero hay que ser realistas, estamos pasando por momentos de dificultades y quizá lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que está haciendo la industria aérea española para salvar esta crisis. Y a eso hemos hecho con fuerza, con determinación, qué problemas teníamos y cómo salíamos de esta crisis, y algunos de los operadores españoles han reducido tamaño, otros han reducido frecuencias y otros, por desgracia, han tenido que llegar a hacer regulaciones de empleo. Pero quizá el punto clave es, ¿estará la industria aérea española en condiciones de ser más competitiva a la vuelta de la esquina? Que esperemos que este ciclo de crisis sea breve para ser competitiva y para estar más presente en los mercados europeos. Bueno, ese es el reto. ¿Y cuál es la fórmula mágica? Porque para ser competitivo en un momento tan difícil, señor Panadero, pues habrá que tener mucha imaginación, que bueno, es clave en este negocio y en casi todos. Evidente, y pasa por aumentar la eficiencia, pero sobre todo desde nuestro punto de vista pasa por una mejora de la atención al pasajero. En definitiva, el pasajero es el rey. Esta es una industria que más que una industria es un servicio, igual que un hotel, igual que muchas otras actividades turísticas dirigidas al pasajero, y hay que focalizar toda la actuación de la empresa en dirigirse en mejorar el servicio al pasajero. Para nosotros esa es la clave, desde luego internamente también una eficiencia que pasa por integrar a la plantilla en el proyecto. No es un proyecto de determinado empresario, es un proyecto de un conjunto que es el conjunto de la plantilla moviéndose en una dirección que es absolutamente al servicio del pasajero. Para nosotros esa es la clave, yo creo que no solo para nosotros, sino que es la clave de la industria y por donde se están moviendo las empresas. Es curioso que usted diga esto porque generalmente las plantillas son las primeras que sufren los efectos de una situación de recesión. No se les hacen partícipes de el echar hacia adelante, andar hacia adelante, sino que más bien pues son las primeras víctimas de los recortes, ¿no? Yo diría que lo que pasa, y efectivamente es un cierto fenómeno, vamos a decir, un tanto esquizofrénico, cuando se proclama por un lado que el capital de una empresa de servicios son los trabajadores, es en definitiva la plantilla, y ante una situación problemática se produce la reducción de la plantilla, pero nadie suele recordar el efecto de crecimiento. Efectivamente, la actividad económica, para bien o para mal, tiene ciclos, y lo importante es que el ciclo sea creciente, la suma de los ciclos sea creciente. Y evidentemente tiene ciclos decrecientes, y cuando los márgenes son muy reducidos son problemas de supervivencia del total de la plantilla, ¿no? Y lo importante es recuperar el ciclo, volver a crecer, recuperar las reducciones de plantilla que en su caso se hayan producido para estar en un estadio superior. Y cuando uno toma, por ejemplo, la dimensión de la industria aérea española, empezando en el año 93 con la desregulación o la liberalización, lo que ve es que ha habido un crecimiento muy importante. ¿Que en ese proceso ha habido algunas pequeñas caídas? En todas partes y en todas las actividades, pero en el conjunto ha habido un crecimiento importante, y la apuesta es por volver a recuperar ese crecimiento con la plantilla. Y en estos momentos, más allá de lo que ocurriera el 11 de septiembre, que habrá tenido también su parte de culpa, pero como creo que ya se ha dicho aquí, pues no es la única culpable de lo que estamos hablando, de que estemos ahora aquí hablando de recesión en el sector aéreo. Aparte del 11 de septiembre, ¿cuáles son los otros factores que en mayor o menor medida han influido en esta situación, señor Midelman? Bueno, indudablemente hay otros factores, como son el que ya citaba antes, de una ralentización importante de las economías que generan tráfico. Alemania, que es el motor de la Unión Europea, pues está pasando por una situación
complicada. Hace poco, pues incluso los políticos han encontrado una fórmula un tanto extraña de no acusar a Alemania de excederse en cuanto a su capacidad de déficit, etcétera, que demuestra, bueno, que es que el paro ha aumentado, etcétera. Entonces, todo eso es un factor negativo, pero también están otros factores, como por ejemplo, y tengo que volver lamentablemente al 11 de septiembre, los costes de los seguros, por ejemplo, se han explotado. Y esto tiene un efecto muy negativo sobre las economías de las empresas y la capacidad que puedan tener en un momento dado de moverse en aguas turbulentas. Y hace poco ha salido una noticia en los periódicos citando a Lufthansa como que la propia compañía estaba dispuesta a parar sus aviones si la asunción del riesgo de guerra no se prolongaba más allá del 31 de marzo. Luego, hay una incógnita que tenemos todas las compañías en estos momentos porque nos afecta a todos. El tema del riesgo de guerra, que en estos momentos es impagable, y nosotros consideramos que efectivamente, yo creo que Felipe, como presidente de una asociación como ECA, pues podrá darnos más detalles, pero yo creo que es inasumible por parte del transporte aéreo civil, estamos hablando del transporte aéreo civil, un riesgo de guerra. Un riesgo de guerra nosotros pensamos de que efectivamente lo tienen que asumir los Estados y que esto debería ser una cosa que no esté en función de una decisión política que se prorroga por trimestres o meses, sino que efectivamente tiene que salir adelante porque, a pesar de todo, lo estamos pagando. O sea, no es que nos lo regalen, pero por lo menos lo que es la cobertura la están dando los Estados. Pero estamos teniendo ahí un impacto importantísimo en los precios. Que tienen que traducir, naturalmente, en los precios de los billetes que pagan los ciudadanos. Sí. O sea, que otra cosa más a añadir a los inconvenientes o a los factores que hacen que se reduzca, supongo yo, el número de vuelos contratados por los turistas. Por los la verdad que sí, porque estamos en una época un tanto contradictoria, incluso para los propios poderes públicos. En estos momentos de cierta recesión económica y cierta recesión turística, los hoteles, las compañías aéreas, todos los agentes que intervienen lanzan ofertas al mercado para reactivar los tráficos y reactivar los flujos turísticos. Y por otro lado nos encontramos que administraciones que gobiernan infraestructuras tan importantes como son los aeropuertos, lo que provocan es una escalada de tasas, y no una escalada de tasas ponderada, con márgenes reducidos de crecimiento. Estamos hablando de crecimientos de las tasas en torno al 25%. Por tanto, hay algo que es contradictorio. Se nos pide a los que intervenimos en el flujo turístico facilidad, animar al cliente, hacer ofertas, bajar tarifas, hacer tijeretazos como algunas de las compañías que están aquí presentes para animar a la gente a que viaje, y por otro lado empieza una escalada de tasas, de seguros que no se corresponde. Y quizás sería el momento de preguntar a la sociedad, a la de Baleares y a la española, qué es lo que estamos haciendo por favorecer el desarrollo de una industria aérea tan de vital importancia. Se está haciendo todo lo contrario que en otros lugares, pongamos el caso de Estados Unidos, donde las ayudas a raíz del 11 de septiembre fueron 1.000 millonarias, todo lo contrario que aquí, y que además ha tenido un efecto perverso, porque se han encontrado ustedes con que las subvenciones se han convertido en factor para la competencia, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Curiosamente, cuando necesitábamos quizás más ayuda en el sector para, como bien decía Felipe, promover un poco nuestro negocio, pues nos hemos encontrado en quizá el peor año de incremento de costes de la última década, ¿no? No solamente en cuanto al factor tasas aeroportuarias, sino la propia Eurocontrol. Los costes de navegación aérea por Europa han subido escandalosamente este año, quizá porque ellos tienen que cubrir sus costes y al haber menos tráfico, pues evidentemente tienen que cobrarnos más, ¿no? El sector en su conjunto pues está sufriendo también, el sector turístico me refiero, pues otro tipo de costes también impuestos que están mermando de alguna manera la capacidad de poder vender de una forma atractiva para el cliente y atraer más público hacia las compañías, ¿no? Y esto yo creo que es un motivo de reflexión importante en un año donde realmente se necesitaría un apoyo, pues quizás no hasta los extremos que se ha hecho en Estados Unidos, evidentemente yo creo que ahí el efecto ha sido mucho mayor que en Europa, pero sí hubiera sido de agradecer un gesto de buena voluntad por parte de las autoridades, tanto estatales como europeas, como locales,
decir, vamos a echaros una manita en el tema este para promover y mantener por lo menos los niveles de ocupación que se intentaban conseguir. Si no subvenciones, al menos no incremento de las tasas. No pedimos subvenciones, yo creo que básicamente es un poco contener el gasto, ¿no? Si me permite, yo diría que más que eso, me parece que uno de los grandes problemas de la industria es que tiene demasiados monopolistas estatales suministrándole servicios, sin ninguna mentalidad comercial. Acaba de decir Ricardo, Eurocontrol, claro, ha tenido un incremento de costes, tiene un incremento de costes, como todo el mundo, hay una baja de demanda y entonces tiene que incrementar los precios. Pues mira, la respuesta de la industria es bajar los precios para incentivar demanda. Y consecuentemente, por la vía del incremento de la demanda, reequilibrar los costes. Pero el monopolista, con la factura pagada con cargo al presupuesto, es otra lógica, naturalmente. Y el aeropuerto, hombre, un aeropuerto que no gana más que el 10% sobre la cifra de facturación en régimen de monopolio no es digno de otro nombre, hay que subir. Oiga, pues a lo mejor hay que planteárselo al revés, porque hay quien no gana el 10% de su cifra de facturación. Claro, para eso a lo mejor hay que estar en monopolio y protegido por el boletín oficial del Estado. Entonces, uno de los grandes problemas, y no digamos del carburante, porque a quién puede en muchos aeropuertos ir uno, salvo el de la Manga que está allí y con precio fijo. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene esta industria es que tiene en su aprovisionamiento una parte importante de monopolistas protegidos que están cargando sus costes y allá se las apañe usted. Mientras que la industria es una industria que ha conseguido que un vuelo a Nueva York en los años 60 valía 60.000 pesetas y en los años 2000 sigue valiendo 60.000 pesetas. O sea que algún equilibrio ha hecho, ¿no? Pero eso no forma parte precisamente del riesgo que acaba conduciendo a las empresas a una situación delicada. Efectivamente. Esa lucha por abaratar costes, esa competencia a veces encarnizada entre las propias compañías. Efectivamente, si algo resulta paradójico es que el Tribunal de Defensa de la Competencia de vez en cuando se acuerde de este sector, con la de sectores que hay para mirar por ahí. Porque si este sector tiene algo, es exceso de competencia. Quizás fuese denunciable, pero por exceso de competencia, pero por eso no le llevan a nadie ante los tribunales. Y efectivamente es una de las razones, porque es una industria que trabaja con costes fijos, con una capacidad. Álvaro explicaba cuál ha sido el problema. El problema, esta industria necesita un tiempo para poner capacidad. Entonces se ha encontrado con una economía que estaba creciendo muy fuertemente. Entonces tú la acompañas a la demanda y empiezas a tomar decisiones de poner capacidad. Pero cuando estás poniendo la capacidad resulta que muy rápidamente se cambia el ciclo económico. El tercer trimestre de la economía americana, antes del 11 de septiembre, ya caía en picado. Y el 11 de septiembre en la imagen gráfica y en nuestra industria, con el efecto que se comentaba antes, que ha incidido además en una reducción de la demanda. Y te has encontrado poniendo capacidad, metiendo aviones en un momento que caía la demanda y además muy fuertemente y con una estructura de coste fijo. Pues esta es una industria que de cada 100 pesetas que factura, si tiene suerte en el año, saca una de beneficio. Esa es la realidad del sector. Lo del glamour y tal queda muy bien para las fotos, pero en los balances de verdad que no se le ve por ningún lado. Y ese es uno de nuestros problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues pelear por el pasajero, mejorar servicios, mejorar precios, tratar de captarle. Pues alguien ganará dinero aquí, porque todos los que están alrededor de la industria aeronáutica. A ver, si no, ¿a qué montar nuevas empresas, nuevas aerolíneas? Que a veces, sobre todo, salen estas pequeñas que se dedican a vender billetes a bajo coste. Aquí, por ejemplo, tengo otro titular. En Austria, Austrian Airlines entrará en el mercado de billetes de bajo coste. Bueno, es otro titular. ¿Hasta qué punto estas experiencias, estos experimentos, también son para el propio sector una amenaza? Yo me atrevo a decir concretamente en relación con esa noticia de que eso está condenado al fracaso. O sea, yo estoy de acuerdo de que hay un futuro importante y está demostrándose a nivel de empresas como Ryanair o como EasyJet, de empresas de bajo coste, pero desde luego lo que se ha demostrado históricamente es que cuando una empresa, digamos, de estructura de costes tradicional, como puede ser una Austrian Airlines, pone en marcha una compañía de bajo coste, al final eso en un periodo máximo de 5 años
termina con los costes que tiene la empresa principal. Esto está absolutamente demostrado. Totalmente. Y está... Yo, en cualquier caso, por lo menos de cara a los espectadores, nosotros creemos en el mercado y sabemos que el que no es eficaz tiene que dejar de estar en el mercado. Creo recordar que en el Reino Unido, país de gran experiencia en materia de transporte aéreo, solamente hay 2 compañías que tengan más de 13 años de antigüedad. Y no parece que a los ingleses les vaya mal el negocio turístico y el negocio del transporte aéreo. Nosotros hemos tenido la experiencia del monopolio. Bueno, Iberia ha estado a punto varias veces de quebrar, si no es porque el papá ha acudido a auxiliarle. O sea, hasta ahora no se ha demostrado que haya alternativas mejores que la del propio mercado. Si una empresa fracasa, sus primeros responsables y los que pierden dinero son sus accionistas. No acude ninguna subvención y además no lo deseamos. Por tanto, es un negocio que está ahí y son de los accionistas los que tienen que arriesgar. Si les gusta este negocio, que estén ahí. No, a mí, pero perdóname, yo quisiera contestar también, porque he divagado un poco, pero en estos momentos el mayor problema que tienen las empresas es que hay una serie de embudos en el sistema que son los que realmente están impidiendo un desarrollo armónico del sector. Y uno de ellos, concretamente, lamentablemente, es la capacidad de los aeropuertos. El tema de las franjas horarias, sobre todo en determinados aeropuertos, está siendo un grave problema. Y entonces las grandes compañías han podido copar slots en aeropuertos y están impidiendo el desarrollo armónico con concurrencia, con competencia. Está habiendo unos intentos para controlar también el tema de los slots, reclamando algunos de esos fantasmas, pero ya saben ustedes... Cuando quieras, Kika, no sé si te invito a una de las discusiones sobre ese tema. Si hay que programar un programa, valga la redundancia, para explicar cómo funciona todo este asunto de los slots, si es necesario lo hacemos. Pero bueno, no sé si el intento es serio, al menos. Nosotros alabamos este intento, sí. que de las pocas cosas que últimamente el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha, tengo que reconocer que nosotros alabamos el intento de dejar más claridad en el mundo de los slots. Lo que criticamos de este Real Decreto es que, a la vez que intentaba clarificar el mercado de los slots, tenía un afán recaudatorio, y las sanciones que ha puesto en marcha el señor ministro nos parecen absolutamente descabelladas. Con estas medidas, en lugar de incentivar la clarificación del sector, lo que se hace es que en los momentos de baja actividad la gente, las compañías aéreas arriesguen menos, pongan menos vuelos en el mercado por esa situación de posibles penalizaciones. Creo que ha habido un intento loable, pero que se ha quedado al final, en, como siempre pasa con la Administración, el afán recaudatorio. Señor Roda, ¿quería usted añadir algo? Lo dicho. Bueno, en general, iba a comentar precisamente el tema de las franjas horarias y los slots, que quizás hubiera también sido muy de agradecer el haberlo flexibilizado, por lo menos haberlo de alguna forma escalonado durante un par de años para acoplarnos a esta situación, y sobre todo en un año difícil donde quizás necesitamos más flexibilidad este año, por lo menos las compañías españolas. No hubiéramos tenido esta espada de Damocles encima de la cabeza ahora, que no nos permite de alguna forma improvisar si hay una demanda adicional que viene ahora de golpe, porque ya en enero hemos tenido que definir completamente y encasillar nuestros programas de vuelos. O sea, que se quejan ustedes de que les han encorsetado demasiado, pese a las buenas intenciones que también destacaba el señor Middelmann, que ya era bueno que le metieran mano al tema de los slots, porque había verdaderos abusos. Cuando una compañía reserva excesivamente permisos o posibilidad para aterrizar o despegar, lo que está haciendo es, con la segunda intención, la no confesada, es impedir que lo haga otra, ¿verdad? Está reservando un espacio que no puede utilizar otra compañía. De todas formas, yo creo que el resultado es positivo. A largo plazo será positivo. No, más vale eso que nada, ¿no? Incluso a corto plazo, porque lo que está produciendo es que si realmente se producen esos programas nuevos, ahí están los excedentes de los para desarrollarlos, pero jugando todos con las mismas armas de los slots que se van a volar y no teniendo en el cajón metidos. Eso mismo. Bien, hablaba el señor Middelmann de que no cree en las experiencias de los bajos costes que acaban en desastre financiero. No. Quiero puntualizar que sí que creo en ellos, porque indudablemente está habiendo experiencias tremendamente exitosas que no solamente son relativamente nuevas en Europa, pero llevan siendo muy exitosas en Estados Unidos, que siempre indudablemente va algunos años por delante, pero realmente las compañías charter que ahora han pasado a ser regulares en Europa son compañías de bajo coste, todas ellas. O sea, no hay que olvidar... Pero decía que son
actitudes peligrosas. Pero son, no, que son cuando son independientes, han demostrado de que efectivamente son capaces de salir adelante y verdaderamente ofrecer una muy buena relación calidad-precio. Lo que yo digo que está condenado al fracaso es cuando una compañía, digamos, de las tradicionales, una establecida, como puede ser el caso de Austrian Airlines, Lufthansa también siempre ha vuelto a salir el tema que si lo hace o que si no lo hace, es que al final esas compañías que teóricamente cuando nacen tienen una estructura de bajo coste, al cabo del tiempo terminan igualando su estructura de coste a la de la empresa matriz. Y al final, ahí es donde está el problema. ¿No? O sea, yo estoy convencido de que esto Entonces, una pregunta que tenía yo por ahí guardada. En el sector aéreo, ¿el tamaño también importa? También importa. ¿Cómo influye el tamaño de una empresa, su dimensión, en su funcionamiento, en lo que debe ser la línea de funcionamiento ideal? Hay una relación, ¿no? Hay una relación, depende en el fondo la actividad a la que se dedique, pero en general hay una cierta economía de escala, sobre todo en el plano regular, por su capacidad de distribución y comercialización. Lo que pasa es que frente al propio crecimiento de la empresa se está poniendo en práctica, si se quiere, no estas alianzas mastodónticas que llenan los titulares de los periódicos, están muy bien, sino otro tipo de acuerdos, de alianzas entre empresas que les permiten explotar rutas en común, en definitiva reducir costes, mejorar su comercialización, y es una respuesta al tema de la dimensión. Y si me permite un inciso en que sea desviar, yo sí que le formulo que creo clarísimamente en las compañías de bajo coste, y la mejor prueba son las españolas. No hay ningún país de la Unión Europea, ninguno, que tenga el nivel de red de servicios que tiene España. Y no hay ningún país de la Unión Europea que tenga los niveles de precios que existen en España. Las compañías españolas, fruto del proceso de transformación que decía Álvaro, del paso del charter al regular, que estamos aquí, por hablar nada más de los que estamos aquí, y alguna otra que no está, han sido un ejemplo de cómo se monta una compañía de bajo coste. Y el efecto comparativo, los EasyJet, como me decía hace alguien, decía, sí, había una tarifa que era más barata, pero el resto, en cualquier día, las vuestras eran más baratas. O sea, que compañías de bajo coste, sí, no como fenómeno artificial. Y las españolas, afortunadamente para los ciudadanos españoles, son unas compañías de bajo coste y alto nivel de servicios. Y añado algo al señor Panadero, y es que el servicio que damos nosotros desde aquí creo que es infinitamente superior al que dan estas llamadas compañías de bajo coste. Un poquito hay que poner de propaganda en momentos malos para ver si ayuda. Estamos... ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo avanza el tiempo? Quería preguntarles yo sobre el futuro que le ven a la venta de billetes por Internet. Si puede ser también el gran aliado para las compañías aéreas. Sí, evidentemente ahora mismo se mueven ya volúmenes que empiezan a ser interesantes. Quizás pues un 2% de la venta de billetes regulares se está realizando ya por medios de Internet o de reserva digital, y la tendencia, evidentemente, la evolución año a año empieza a ser positiva. Es muy lento el proceso porque el acceso a Internet todavía en España está quizá muy enfocado hacia un núcleo de población un poco joven, con lo cual lo que más se está comprando por Internet son las ofertas y no el tráfico de día a día que pretendemos. Ahora, la expectativa está puesta en este segmento, y vista la experiencia de los países nórdicos, sobre todo Escandinavia, donde la venta es espectacular, pensamos que de aquí a 5 o 6 años puede suponer pues a lo mejor entre un 15 y un 20% de nuestra facturación, lo cual ya empiezan a ser cifras muy importantes. No obstante, yo diría que las compañías aéreas españolas establecen claramente una alianza con las agencias de viajes. Para nosotros las agencias son nuestros brazos de comercialización, pero luego siempre vamos a estar en línea de buscar acuerdos con las agencias y que nuestro producto esté en todos los puntos del territorio nacional. No sea cosa que se desenfaden y se les planten como a Iberia, ¿no? No, son problemas. Yo creo que efectivamente hay eso. Pero hay elementos de filosofía empresarial y todas son buenas. Nosotros estamos apostando evidentemente por el desarrollo, pero con nuestros socios comerciales, que son las agencias de viajes. Señores, ¿se han quejado ustedes de que se lo ponen difícil, que desde el Estado no se les ayuda lo suficiente, o que al menos no se les dejan de poner pegas y incrementar sus costes, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es en este futuro a medio y largo plazo qué va a pasar con el ciudadano, que es el usuario de esos servicios? ¿Va a tener que pagar más caro el billete?
Sí. ¿Cuál es la previsión que hacen ustedes? En este momento... Esos términos. No desearíamos, todo lo contrario. Pero el señor Panadero ha dicho que una gran parte de los costes nos vienen impuestos por agentes ajenos a las compañías aéreas. Ese es el reto que tiene la autoridad política, que esos precios sean flexibles, que esos costes sean flexibles. Pero luego nosotros, en el tema de los aeropuertos, hemos dicho claramente, lo que no tiene sentido es que la infraestructura aeroportuaria vaya al margen de la realidad del mercado. Si los operadores se acomodan a las coyunturas del mercado, la infraestructura se tiene que acomodar. Y es más, en un sitio como Baleares o Canarias, si el Estado acude a hacer inversiones importantes en infraestructuras, como es el caso del AVE, en la península, no entendemos cómo en el sector aéreo la infraestructura la ponen todos los corsés y todos los incrementos. Es decir, por un lado acude a invertir y por otro lado le impone más incrementos de tasas. Allí hay un contrasentido que algunas veces a nosotros... Pero te los cobran. Perdona, pero así, es que quisiera... ¿no? Es que ni siquiera eso, porque el dinero que se invierte en los aeropuertos procede de las compañías aéreas, de las tasas que pagan las compañías aéreas. Es que, o sea, el Estado no pone es duro. que este me parece un tema muy importante. El sector de transporte aéreo es el único sector de transporte que financia sus estructuras. ¿Y qué tal uso hace la Administración de ese dinero que ustedes destinan indirectamente a la construcción de sus infraestructuras? Pues lo tienen un ejemplo muy claro. Directísimamente, o sea, directísimamente, pesetita a pesetita, euro a euro, a elegir moneda, cada vez que pasa un avión por el aeropuerto, pasa un pasajero. No, pero quiero decir, a ese dinero se le da una rentabilidad desde el punto de vista de infraestructuras. ¿Qué opinan ustedes de las infraestructuras que tienen en España? Hablemos, por ejemplo, de aeropuertos. Sí, yo quisiera romper una lanza. O sea, indudablemente criticamos y desde luego que creo que lo hacemos además con razones fundadas, pero quisiera romper también una lanza por el sistema aeroportuario español. Es un sistema que indudablemente ha mejorado de una forma sustancial en los últimos 15 años. Eso es así y verdaderamente podemos estar orgullosos de las infraestructuras que tenemos. Lo que pasa es que, indudablemente, lo que hemos visto, y yo creo que aquí en Baleares, y lo digo como alguien que ha estado desde el principio en uno de los temas que ha salido últimamente en los medios de comunicación, pero yo estuve ya desde el año 87 en esta historia, que es el tema del hangar. Y es decir, el crear infraestructuras adicionales que verdaderamente contribuyan a facilitar la labor de las compañías aéreas. Y esto, lamentablemente, con la sola excepción de quien se citaba antes, que en Madrid se le dieron todas suerte de oportunidades para que verdaderamente estableciera todo lo que necesitaba. Aquí, lamentablemente, no lo hemos conseguido. Bueno, y ya me da usted pie, señor Midelman, a hacer la pregunta lógica relacionada. Bueno, ya que no tenemos hangar, ¿eso qué significa? ¿Que las compañías nos van a abandonar y van a buscar otras bases más cómodas? Yo creo que las dos compañías, Ricardo puede hablar, que estamos asentadas aquí, tenemos una tradición balear, tenemos adicionalmente una zona de actividad muy importante, un mercado y un sentimiento de haber nacido aquí, pero evidentemente y de forma objetiva todo lo que no es facilitar la actividad de las empresas y que dificulta su operativa está poniendo chinitas en los rodamientos. O sea que Air Europa de momento se queda por motivos sentimentales. No, y porque tenemos nuestro mercado aquí, tenemos un entronque muy fuerte en la vida balear y en nuestra actividad económica con las islas, pero evidentemente la no disponibilidad de hangar y otra serie de elementos que contribuyen a simplificar o no, o a reducir los costes de la actividad de las empresas, son chinitas que dificultan esos elementos y esa continuidad e incluso el propio crecimiento de la actividad que ya está focalizada en las islas. No pasa nada, de todos modos no se irán, como si estuvieran a ustedes muy seguros. ¿En Spanair cómo lo ven? Hombre, igualmente, nosotros somos de aquí, nos consideramos de aquí, nos quedaremos aquí. Ahora, el no tener ciertas facilidades nos obliga a crear estructuras fuera. Referente al hangar, evidentemente, si no podemos contar con servicios adecuados de mantenimiento aquí, tenemos que o subcontratarlos fuera o instalarnos nosotros mismos en otros aeropuertos y mover nuestra plantilla allí, lo cual, pues, evidentemente no es lo ideal, no preferiríamos no hacerlo, pero no nos vamos a ir de aquí, eso está claro. Lo único que tenemos que diversificar un poco ciertas actividades, si aquí no las podemos conseguir, eso es evidente, y así seguiremos. Pero las ofertas que reciben son tentadoras las compañías aéreas, no me quepa la menor duda.
Mire, dos islas como Las Palmas y Tenerife tienen 2 hangares. Baleares, ningún hangar. Pero no sé qué pasa con Canarias, es que no lleva... Nos lleva ventaja. A mí me gustaría hacer una reflexión en relación muy breve, con señor esto. Miguel. Sí, el transporte es una condición sine qua non para que verdaderamente aquí tengamos turismo, porque no existe otra vía alternativa, porque el barco es... Pero ya sabe usted, señor Miguel, que aquí el turismo con una mano lo acariciamos y con la otra... Sí. Bueno, pues hablábamos de los problemas que tienen las compañías aéreas, problemas graves que afectan incluso a su viabilidad. Air Europa, por ejemplo, este año ha tenido un disgusto con Iberia, que le ha devuelto los aviones y que ha influido pues más que negativamente en su cuenta de resultados. Actualmente, ¿cómo están las cosas? Porque claro, ustedes plantean la demanda contra Iberia, pero podría existir la posibilidad de que no se llegara hasta el final del proceso y que un proceso de negociación entre las partes pudiera desembocar Evidentemente, vamos, de hecho ha habido negociaciones, la valoración, digamos, de la rescisión unilateral que hacía Iberia, desde luego estaba muy lejos de lo que nosotros entendíamos como mínimamente aceptable de acuerdo con los costes que nos ha creado, y simplemente lo que hemos hecho ha sido presentar una reclamación para proteger nuestros derechos, porque si no se hace en unos determinados plazos jurídicos prescribe, y evidentemente por nuestra parte estamos abiertos a poder llegar a un acuerdo amistoso que haga innecesario el pronunciamiento de los tribunales, y un acuerdo es un acuerdo de 2 partes, y evidentemente mientras tanto la actividad que tenemos con ellos, pues competimos donde tenemos que competir, y cuando se plantean acciones comunes no interfiere en modo alguno ese tema, pero evidentemente tenemos que proteger nuestros derechos, porque los daños que nosotros estimamos que nos ha causado son ciertamente muy, muy importantes. Un minuto para una valoración, para una estimación. ¿Cómo se presenta Semana Santa? Bueno, en el tramo turístico puro charter, de momento bastante pobre. Quizás porque la tendencia en este momento es de comprar muy tarde. Entonces la demanda actual para Semana Santa es muy baja en el sector turístico puro charter, es decir, aviones completos. En la parte regular, por lo menos a lo que Spanair respecta, hay una tendencia normal, como otros años, sin demasiadas sorpresas. Esperamos que la parte turística, que es la que mueve volúmenes, se empiece a despertar y en breve podamos recuperarnos. Señor Navío, sus datos. Sí, y la impresión que tenemos nosotros desde el punto de vista de lo que es la temporada, que es lo verdaderamente sólido, se caracteriza por esa incertidumbre. Estamos esperando como agua de mayo que se celebre la ITB y tener datos más consolidados, pero yo quisiera desde aquí públicamente lanzar algún mensaje constructivo en relación con todas las polémicas que están afectando al sector turístico. Creo que deberíamos entre todos ser capaces de buscar alternativas a la polémica, a que la prensa sensacionalista de los países de origen del tráfico empiece a teledirigir este tipo de informaciones sobre el destino turístico y no nos veamos con sorpresas en Turquía, en Túnez, con grandes crecimientos de tráfico. Estamos en estas fechas límites que hacen que entre todos tengamos responsabilidad para que la polémica ecotasa al final termine, y yo lo digo públicamente, implantándose quizá después de la temporada de verano, que yo creo que sería bien valorada por toda la sociedad de Baleares. Señor Biederman, usted como representante de una de las compañías, digamos, no españolas más exitosas, y además siendo Air Berlin, por tanto tocando uno de los mercados más importantes para nosotros, ¿tenemos alguna buena noticia, alguna buena perspectiva para Semana Santa o para la próxima temporada? ¿Es posible eso? Pues en estos momentos tengo que decir, en lo que a Baleares sobre todo se refiere, no puedo todavía lanzar las campanas al vuelo, honestamente. Estamos constatando, digamos, el mismo efecto que ha dicho Ricardo Roda. Es la parte de nuestro tráfico que llamamos regular se está comportando de forma normal, pero lo que está de alguna manera con dificultad es el tráfico de paquete. O sea, las Semanas Santas este año es muy pronto, que siempre tradicionalmente suele ser negativo. Y entonces pues esperemos que las ventas de última hora, que efectivamente sí hay una gran demanda de última hora, al final puedan arreglar un poco las cosas, pero
desde luego suscribo lo que ha dicho el señor Navío en cuanto a las polémicas. Miremos hacia adelante y a ver si nos acordamos de que el turismo lo somos todos. Pues bien, esperemos que estas previsiones que intentan ser optimistas se cumplan y mejoren, como decía el señor Panadero. De todos modos, hay que ser conscientes de que a medida que va pasando el tiempo y las temporadas, de cada vez podemos hacer menos previsiones. Sí, el mercado está evolucionando. Y me quedo también con lo que decía el señor Manuel Panadero, el director general de Air Europa, en el sentido de lo que pueden hacer las compañías aéreas. Se quejan de los problemas que tienen que asumir, de los inconvenientes que les plantea, por ejemplo, la Administración, de las escasas ayudas, de las zancadillas, pero que las compañías también pueden aportar su granito de arena con imaginación y con un mejor servicio al pasajero para que se anime a seguir volando y que se sienta seguro con ustedes, que yo creo que es lo que tiene que pedirles, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Hostel Tour Televisión. Don Felipe Navío, presidente de AECA, don Manuel Panadero, director general de Europa, don Ricardo Roda, que es director comercial charter de Spanair, y don Álvaro Midelman, que es el director para España de Air Berlin. Gracias nuevamente. La próxima semana nos tocará hablar de otras cuestiones que tienen que ver con otra modalidad de alojamiento, agroturismo, turismo rural. ¿Es la gran alternativa de calidad o es la amenaza para las zonas de interior? Esperamos también sus opiniones y sugerencias a través de nuestra página tv@hosteltour.com, nuestra dirección de correo electrónico. Les agradeceremos, como digo, sus aportaciones, que comentaremos aquí en el programa la próxima semana. Hasta entonces, gracias por su compañía y muy buenas noches.